Qué alegría saludarles en este nuevo día para estudiar la palabra de nuestro Dios con ayuda de nuestro folleto sobre el libro de los Salmos. Estamos en la semana número 8 y este día martes vamos a hablar sobre la prueba del Señor. Sin olvidar que estamos considerando el tema general de la semana, cómo vivir rectamente, cómo podemos tener sabiduría como hijos de Dios para vivir la mejor vida posible en este mundo, aún con la contaminación del pecado. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría a través de su palabra. Bondadoso Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra que instruye nuestros corazones y suplicamos que nos ayudes a tener la sabiduría necesaria para vivir de la mejor manera para ti. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos puesto ya las bases de lo que implica la sabiduría de Dios. Y vamos a recapitular un poco para decir, el primer día, el día domingo, hablamos sobre la Torá, los caminos de Dios, la ley de Dios, los justos juicios. Eran las diferentes formas en las que el Salmo 119 nos presenta la voluntad del Señor. El día de ayer conversamos un poco sobre la sabiduría. ¿Qué significa para la Biblia la sabiduría? Que no es meramente acumulación de conocimiento, ni lograr el dominio técnico o el dominio intelectual sobre una materia. No, la sabiduría en la Biblia tiene que ver con la relación que tenemos con Dios y cómo trasladamos esa relación a nuestra vida diaria. Entonces, la pregunta que debe surgir de esto es, ¿cómo podemos aplicar esa sabiduría en nuestro diario vivir? Porque en la vida enfrentamos circunstancias que no son ideales, pero entonces, ¿cómo podemos aprender a lidiar con las circunstancias de la vida con la sabiduría divina? Hoy nos vamos a introducir en esto, pero es más que todo para que reflexionemos un poco sobre cómo podemos aprovechar toda circunstancia, incluso aquellas en las que no nos va del todo bien, para aprender a confiar un poco más en nuestro Dios, confiar un poco más en su palabra. Vamos a ir al Salmo 95 y ahí vamos a leer los versículos 7 al 11. Vamos a recordar esta historia y vamos a descubrir que Dios quiere que las veamos de otra manera, desde una perspectiva diferente. Y esto va a ser una instrucción para nosotros que a veces nos concentramos tanto en el problema que lo magnificamos más de lo que en realidad es el problema. Por eso alguien ha dicho, el problema no es el problema en sí, sino cómo vemos el problema. Pero leamos el Salmo 95, versos 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masah, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y me probaron, y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, este pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Está describiendo el salmista un momento muy tenso. Pero en este momento tenso, parte de la narración tiene que ver con un mensaje para quienes están leyendo. Oigan la voz de Dios. No les pase lo que le pasó al pueblo de Dios en su historia en Meriba, que no escucharon la voz de Dios y por lo tanto terminaron por el desierto 40 años cuando pudieron haber entrado en la tierra prometida. Es más, cuando dice es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, claramente es una referencia al hecho de que el pueblo de Dios no quiso obedecer la palabra de Dios. Porque recordemos que esto de mis caminos tiene que ver con eso, con obedecer la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, con los justos juicios de Dios. Ahora bien, ¿cómo ve Dios esta situación? ¿Cómo nos quiere ayudar Dios a ver desde otra perspectiva esta situación? Vea conmigo el Salmo 81. En el Salmo 81 está narrando exactamente el mismo episodio, pero note que aquí habla de el pueblo me probó y vieron mis obras.
Tenga eso en mente. Ahora en el Salmo 81, en el verso 7 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Te probé, dice Dios. Acá en el Salmo 95 dice, ellos me probaron. Pero Dios prefiere ver las cosas desde otra manera. Y Dios dice, bueno, yo los probé. ¿Para qué? Para ver si escuchaban la voz de Dios. Vean el verso 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, si me oyeras, Israel. Y recuerden que en la Biblia, cuando se habla de oír, tiene que ver con acción. Cuando el verbo shema o shama aparece en la Escritura, no es solamente oigo pasivo, de manera pasiva, sino que el que oye debe actuar. Entonces el texto es claro. Dios está diciendo, eso que sucedió ahí al final era una prueba para ver si estaban dispuestos a confiar en mí, a seguir mi voluntad, aunque tal vez no la comprendieran del todo, porque es un hecho que no vamos a comprender todas las obras de Dios, y sería demasiado pretencioso para nosotros los seres humanos creer que podemos comprender realmente a Dios. Lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a lo que Él nos ha revelado, porque su palabra es la que nos garantiza sabiduría. ¿Por qué? Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Creo que usted ya ha escuchado esta referencia, pero siempre nos ayuda para tratar de ilustrar algunos elementos que se nos pueden escapar. Es como cuando usted compra algo y con lo que usted compra viene un manual. Si usted no lee el manual, de repente va a hacer cosas que ponen en peligro eso que usted compró, un electrodoméstico, puede ser algo tan sencillo como un filtro de agua, nada más. Pero si usted no hace las cosas conforme dice el manual, si no se tomó el tiempo para leer el manual, eso es un dato real, entonces a veces va a verse en problemas, porque ahora se va a preguntar, bueno, y si no lo armé bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ahora bien, Dios nos ha dado el manual, su palabra, su revelación. La Torá tenían los judíos. Nosotros ahora tenemos la bendición de tener la Biblia entera. Pero la pregunta aquí es, ¿y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Y cuándo podemos darnos cuenta que estamos viviendo a la altura de la revelación de Dios? Cuando viene la prueba. Por eso aquí habla de esos momentos tensos, ¿verdad? Ese lugar en Meriba, que fue un momento tenso en el que Dios simplemente pide, oigan mi voz. Si oyen mi voz y hacen lo que yo les pido, les va a ir bien. Pero veamos otro salmo que nos va a ilustrar mejor esto que estamos conversando. El Salmo 105. En el Salmo 105, desde el verso 17, se nos cuenta la siguiente historia. Dice así, envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová lo probó. O hasta que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó, el Señor de los pueblos lo dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. Noten, está hablando de la experiencia de José, quien, cuando leemos el libro de Génesis, comprendió finalmente que Dios lo había llevado ahí. Ahora, la prueba que soportó José, y quizás aquí vale la pena hacer una aclaración, no es que Dios envía pruebas, no es que Dios se deleita en ver cuánto sufrimos, no. Pero Dios permite que algunas cosas sucedan para enseñarnos una lección de dependencia de Él. ¿Por qué digo esto? Eso es como el papá, siempre recurro a estos ejemplos de padres e hijos porque de alguna manera nos pueden ilustrar. El papá que está enseñando a su hijo a conducir una bicicleta. En principio lo va sosteniendo, pero llega un momento en que tiene que soltarlo. Si el hijo ha hecho caso a las instrucciones que le ha dado el papá, seguramente podrá conducir su bicicleta. Si no, va a tener un accidente, puede caerse, el papá va a estar ahí para recogerlo
pero le va a recordar que tiene que seguir las instrucciones. Por ejemplo, una instrucción clásica para manejo de bicicleta es: ponga la vista al frente. Si usted mira las ruedas, se cae. Mire al frente. Bueno, salvando las distancias de la analogía, ahora vemos a un José que está creciendo en la casa de su papá, ahí con Jacob como un niño mimado, y Dios quiere ayudarle a José y permite que sucedan algunas cosas en la vida de José que lo terminan llevando a Egipto como esclavo. Y aún ahí, aunque comienza a prosperar, permite que sucedan algunas cosas que lo terminan llevando a la cárcel, aun cuando José en Egipto ha mostrado integridad porque ha decidido ponerse de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Pero la prueba permite que llegue hasta ahí. Ahora, ¿por qué Dios permite esa prueba? Porque necesita que José aprenda a depender solamente de Él, de Dios. Esto puede parecer raro a veces para nuestra sociedad tan dada a evitar el dolor y a evitar circunstancias negativas. Vivimos en una sociedad que está totalmente vendida hacia el hedonismo, es decir, hacia el disfrute de los placeres momentáneos. Ahora, Dios permite esta prueba y el texto dice: hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Ahora, ¿qué significa esto? Recordemos la historia de José. Cuando él estaba en casa de su padre y con sus hermanos, tuvo 2 sueños. Estos sueños indicaban que Dios tenía un plan para él, pero no se podía cumplir ese plan mientras José fuera el niño mimado que era. La prueba le mostró a José que necesitaba aprender a depender de Dios. Y de hecho, la prueba le ayudó a confiar que si Dios le había dado ese sueño, Dios lo iba a sacar de donde estuviera. Por eso es que finalmente José, en el relato del Génesis, dice a sus hermanos: ustedes no me enviaron acá, fue Dios el que me envió. Y no lo dice en el sentido de fue Dios el que me envió porque Él quería maltratarme. No, fue Dios el que me envió porque Él sabía lo que yo necesitaba para poder ayudarles después a ustedes. Esa es una fe madura que se puede obtener cuando nosotros aprendemos a pasar por en medio de la prueba confiando en Dios. Y ahí está la respuesta a una gran pregunta que a veces podemos hacernos. ¿Cómo podemos saber que estamos madurando en nuestra fe? La respuesta a esa pregunta es cuando al pasar la prueba o en medio de la prueba seguimos confiando en Dios y al pasar la prueba podemos dar gracias a Dios por cómo nos ha guiado en medio de la prueba. Entonces eso es una demostración de que nuestra fe está madurando. Por eso no deberíamos ser de las personas que piensan que seguir a Jesús es eliminar las pruebas. Yo quiero que usted vea lo siguiente. Y quiero terminar con esto que aparece en Testimonios para la Iglesia, un libro muy lindo en el tomo 4 que dice lo siguiente: la desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Ahora, ¿por qué leo esta cita? Porque la prueba puede llevarnos a decidir desconfiar de Dios y por lo tanto ver el pecado como algo natural y finalmente ya no verlo como un problema que nos separa de Dios y alejarnos de Él por completo y pensar: como Dios me abandonó, como estoy pasando por esta dificultad y veo que Dios no me escucha, entonces me alejo y el resultado va a ser triste porque la prueba no la habremos pasado justamente porque decidimos desconfiar de Dios. Habremos escuchado la voz del enemigo que, como con Eva, susurra a nuestros oídos y dice: ¿para qué sirven a Dios? Miren que todo es prohibiciones. En cambio, José nos muestra que, aunque la prueba puede ser difícil, si recordamos sus promesas y recordamos que Él tiene un plan para nosotros, podemos enfrentar esa dificultad tomado de su mano y salir victoriosos, con una fe más madura. ¿Cuál fue el resultado de la vida de José después de esa prueba, en la que pudo haberse desanimado? Yo no sé cómo hubiera reaccionado yo. Seguramente no como José, lo puedo decir con toda confianza, no porque me enorgullezca, sino porque me hace pensar en cuánto necesito depender más de Dios, porque
yo creo que no la pasaría como José esa prueba. Pero Dios quiere que nosotros elevemos la norma de nuestra mente, nuestro corazón, para que veamos que si estamos enfrentando en una prueba en este momento, este es el momento para escuchar la voz de Dios y confiar en su palabra. Eso es sabiduría aplicada. Ahí se puede comprobar que realmente amamos a Dios y que confiamos en su palabra, que queremos que su palabra sea nuestra guía, aunque no veamos las cosas claras. Espero que la lección de hoy nos ayude, porque es fácil que la prueba nos endurezca el corazón si nosotros hemos perdido de vista a Jesús. Pero la prueba también puede acercarnos más a Él cuando recordamos que Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, pasó por una prueba tan grande como la cruz por amor a nosotros, porque quiere estar con nosotros por la eternidad. Tenga eso en mente y piense, en medio de la dificultad que usted puede estar enfrentando, que Dios está a su lado y le va a ayudar. Ya ha puesto los recursos del cielo a su disposición. Solo siga confiando en Él. Vamos a orar. Querido Padre, necesitamos sabiduría para confiar en ti cada día. Reconocemos en el estudio de hoy que esa es la verdadera sabiduría. Por favor, ayúdanos a hacerlo y que en la prueba se pueda revelar que confiamos en ti, pase lo que pase. En el nombre de Jesús. Amén.